Gracias por estar con nosotros. Reciban un saludo virtual a todos. Hay muchas teorías humanas que narran de cómo el mal se introdujo aquí en nuestro planeta Tierra, o cómo nació, o cómo apareció en el planeta. Los males que hoy en día afrontamos, la muerte, el odio, la guerra, los vicios, y todos esos males por los cuales estamos pasando nosotros los seres humanos. Y la literatura griega está llena de narraciones y otras literaturas de cómo surgió el mal aquí en la tierra. La egipcia, la sumeria, los caldeos y también algunas culturas precolombinas como la azteca y los incas. La literatura griega, por ejemplo, narra la leyenda de que Zeus se enojó porque a través de un dios griego llamado Prometeo, se robaron el fuego sagrado y se lo dieron a los hombres. Entonces Zeus, para castigar a la humanidad, ordenó a Hefesto que hiciera una mujer para que habitara con los hombres y se vengara de aquel hecho odioso, según él, de haberse robado el fuego sagrado. Entonces, cuando se creó a Pandora, todos los dioses cooperaron para hacerla a ella, que fue de hecho, según la literatura griega, la primera mujer que habitó aquí el planeta Tierra, una mujer bellísima, según la literatura o la leyenda griega. Y entonces, cada uno de esos dioses le obsequia a Pandora virtudes y males que serían arrojados aquí a la tierra. Pandora llega a la tierra, se casa con Epimeteo, hermano de Prometeo. Y cuando ella está en su palacio, abre aquella famosa caja que se le dijo que no la abriera. Y cuando la abrió, salieron todos esos males que estaban en la caja de Pandora, de la primera mujer creada según la literatura griega. El crimen, la muerte, el odio, todos esos males. Cuando se vino a dar cuenta y trató de cerrarla, ya era demasiado tarde y solo quedó una de esas famosas virtudes allí en la caja, que fue precisamente la esperanza. Y así, de manera risible, narra la literatura griega de cómo se introdujo el mal aquí en nuestro planeta Tierra. Pero realmente hay otras realidades y que nada tienen que ver con leyenda o tradiciones culturales de los pueblos en la antigüedad, de cómo surgió el mal en el universo. Porque es natural que si el mal comenzó aquí en el planeta Tierra, ya existía mucho tiempo antes. Y eso fue precisamente lo que ocurrió y lo que narra las Sagradas Escrituras. Dice que el mal se originó en aquel ser hermoso y bellísimo que se llamaba Lucifer, arcángel de Dios, que estaba en su trono, en el trono del Padre, allí en ese ser creado fue donde surge el primer vestigio del mal en el universo. Y él, al recibir tanto honor y pleitesía en el cielo, pensó que él era el que estaba realmente al lado del Padre y no el Hijo de Dios, Cristo, que había estado con el Padre a través de la eternidad. Así que reclamó esos honores para él y no para el Hijo de Dios. Los otros ángeles trataron de convencerlo y de decirle que Cristo había existido siempre con el Padre y que era natural que todos los honores y la obediencia fuera ofrecida a Él, porque Él era la verdadera representación del Padre. Así que el Padre hizo una reunión con todos los seres creados y le dijo que su Hijo iba a ser el verdadero o es el verdadero representante de Él en todos los lugares, que donde estuviera el Hijo, ahí iba a estar el Padre. Pero Lucifer dijo que no podía seguir obedeciendo a ese tipo de órdenes porque él era igual a Dios y que como tal necesitaba o ameritaba ser adorado. Y al él ver que él era adorado por todos los ángeles, de manera sutil comenzó allí a engañar a las huestes celestiales y a decirle que Cristo no merecía los honores que se le rendían y que a él se le había relegado en un segundo plano, en un segundo lugar, cuando en realidad él era el que verdaderamente merecía aquellos honores.
Se le aconsejó en muchas ocasiones, pero él no escuchó y siguió con su rebelión. El Padre permitió que la rebelión se desarrollara para que realmente aquello tuviese un final. Y no un final feliz, sino un final donde realmente se fuera desenmascarado aquel enemigo de la verdad que se llama Diablo y Satanás. Así que hubo una gran guerra en el cielo, una batalla cuerpo a cuerpo, y cada ángel tenía que decidir si irse de este lugar o de aquel lugar, a favor de Cristo o a favor de Lucifer. Y cuando hubo aquella batalla cuerpo a cuerpo en el cielo, dice que los ángeles de Cristo, de Miguel, prevalecieron sobre los ángeles de Lucifer, y Lucifer y sus ángeles perdieron la batalla y fueron arrojados del cielo aquí al planeta Tierra. Ahora, surge la gran pregunta: ¿por qué fue Lucifer y sus ángeles arrojados aquí al planeta Tierra? Bueno, el plan de la creación del hombre y de la tierra como tal, con su fauna y su flora, fue creado, ideado mucho tiempo antes del pecado. Dios había ideado ese plan y como Dios soberano no podía parar los planes que él tenía en cuanto a su grandeza y magnificencia y justicia. Así que continuó con el plan de la creación del hombre, y el hombre y la mujer fueron creados y puestos allí en el huerto del Edén, en el principio de la tierra y de la humanidad. Pero hay algo muy importante que tenemos que analizar, y es que ningún ser inteligente creado por Dios adoraba a Dios por obligación o por la fuerza, sino por su naturaleza de amor y de compromiso con el Creador. Los seres inteligentes adoran a Dios. Y eso fue lo que se le dijo a la santa pareja allí en el Edén. Ellos estaban advertidos y los ángeles le habían hecho la historia de todo lo que había pasado allí en el cielo, de la rebelión de Lucifer y sus ángeles, y de cómo Lucifer trataría de engañarlos a ellos. Y que si mantenían fiel a Dios y obedecían por fe lo que se le había dicho, que no tocaran el árbol ni comieran del fruto, estarían siempre en la dimensión de la inocencia y de la bondad y del amor de Dios. No porque Dios no quisiese que ellos conocieran solamente el lado del bien, sino porque el mal traería la muerte, y el mal traería todos los males, no como al estilo de la famosa caja de Pandora. Los males por los cuales está pasando la humanidad hoy en día son reales: la muerte, el odio, los vicios, la maldad y la pobreza y la maldición que hay sobre la tierra. Son males reales. Mientras Adán y Eva se mantuviesen obedientes a Dios, ellos estarían libres de las tentaciones de Lucifer. Solo podían ser tentados allí en el perímetro del árbol. Y si ellos pasaban la prueba, Dios iba a quitarlo de allí y ya nunca más podían ser tentados. Iban a ser declarados obedientes a Dios y alejados del mal para siempre. Pero la historia terminó de otra manera. Pero antes de continuar con más detalles, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho, y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. La lección de esta semana lleva como título Rebelión en un universo perfecto. Y ya de hecho el título es contradictorio. ¿Cómo es posible que haya habido una rebelión en un universo perfecto? Ya hemos hecho un adelanto de lo que ha pasado en el universo y de lo que pasó. El mal no tiene explicación, y los que tratan de explicarlo pueden caer en especulaciones. Las cosas reveladas son para la humanidad, más las secretas son para Dios. Hay elementos y hechos que han ocurrido a través de la historia del universo que nosotros como seres creados no tenemos acceso, sino que Dios es como creador supremo, sabe y conoce el destino y la decisión de esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados y hasta el límite nuestro es donde podemos llegar, no podemos pasar de ahí. Así que el verso de memoria lo encontramos en Isaías, en el capítulo 14 y el verso 12, que es una analogía que usa el profeta para señalar al rey de Tiro como el mismo Lucifer que cayó del cielo. Dice el verso: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo,
tú que debilitabas a las naciones. Es impresionante cómo el profeta Isaías da este detalle preciso de cómo fue derribado Lucifer a tierra. Por su orgullo y su vanagloria de quererse ser o de querer ser igual al Hijo de Dios. Hay que señalar algo muy importante, y es que toda la creación de Dios es un reflejo de su amor. Y el amor tiene que ser expresado para poder ser amor. Y de eso se trata precisamente. Dios creó a la creación, valga la redundancia, para que estuviera en armonía con Él y para que eternamente disfrutaran de los bienes de Dios, porque Dios es amor. Y el que conoce a Dios sabe que Dios es amor, pero el que no conoce a Dios sabe que realmente no tiene ni idea de lo que es el significado del amor. Dios es amor y creó todos los seres para que estuvieran en armonía con Él. Es natural que el amor, aparte de ser expresado, también el amor tiene que ser difundido a través del medio donde estamos, con expresiones de cariño o manifestaciones concretas de algún regalo, etcétera, etcétera. Y también el amor, para ser amor, no puede ser oculto, tiene que ser expreso para que se vea, porque es el amor. Así que Dios no pudo ser el autor del odio, originador del pecado en el universo, porque su naturaleza es el amor. Y el amor es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es lo que caracteriza su gobierno y su mandato en el universo. Podríamos preguntar por qué la humanidad se rebela contra Dios y dicen que no quieren leyes, pero el universo no está en caos. ¿Por qué? Porque el universo tiene leyes y Dios ha dado órdenes concretas para que sean obedecidas, porque cuando no se obedecen es precisamente donde surge el caos y donde surge el producto y la mente de Lucifer. Cuando se mata se derrama sangre, cuando se roba se quita lo que no nos pertenece, cuando se miente se daña a otro ser humano y así por el estilo. Quiere decir que Dios es amor. Y por eso dice Juan 3:16 que Dios hizo ese regalo al mundo, su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos preguntarnos, si Dios es amor, ¿qué necesidad tenía Él de crear al planeta Tierra para que surgiera el mal, si Él sabe todas las cosas? Desde el punto de vista humano es cierto lo que estamos diciendo. Tal vez Dios no tenía que haber creado el planeta Tierra, pero pensemos también que al igual que tú y que yo, Dios tiene libre albedrío. Al igual que tú y que yo decidimos qué es mentira y qué es verdad. Decidimos si creer a Dios o no creer a Dios, como nuestros primeros padres en el huerto del Edén. También Dios tiene la prerrogativa de haber decidido por qué creó al planeta Tierra con el hombre y la mujer y todos los animales, la fauna y la flora, los cuales Él creó para riqueza y para alegría del hombre y de la humanidad. Él es el Dios soberano y Él tomó esa decisión en base a lo que Él piensa en su infinitud y en su grandeza como Dios. Así nosotros tenemos también libre albedrío de amarlo de manera voluntaria o de odiarlo o de sacarlo de nuestro camino. Podemos observar a nuestro alrededor. ¿Dónde está el reflejo de Dios? En todas partes. En la primavera, en las flores, en las aves, en el cielo. Pero hay que señalar que cuando Lucifer cayó del cielo, él y sus ángeles perdieron una característica natural de todos los seres creados y que Dios tiene en el universo. Y fue esa felicidad que tienen los seres que no están en pecado, que es una felicidad eterna de estar en armonía con su Creador. Satanás perdió esa alegría y esa felicidad que tenían allá en el cielo. Y ya su rostro no tiene esa alegría y esa salud que se reflejaba en el rostro de los ángeles. Ahora bien, los ángeles fueron creados con más capacidad que el hombre, que el ser humano. A medida que transcurriera el tiempo, el hombre iba a tener la capacidad de ser igual a los ángeles en poder,
pero al principio no, ni todavía mucho menos. Entonces, los ángeles perdieron esa capacidad de ser felices. Y es por eso que los seres que cayeron con Lucifer aquí en el planeta Tierra tienen formas monstruosas. Ellos están creados en otra dimensión a la del hombre. Y es natural que pueden tomar la forma del hombre, la forma humana u otras formas. Pero así como en la naturaleza existe el oso panda, el águila, la paloma, todos seres naturales que Dios creó con formas diferentes, así también hay otros seres inteligentes en el universo infinito que Dios creó de formas diferentes y que no por eso no son seres inteligentes. Por ejemplo, el carro que vino a buscar Elías, que era un carro de fuego, es un ser inteligente, no un carro propiamente dicho. La simbología o la analogía que presenta el profeta Ezequiel de seres celestiales, donde él ve seres que son muy diferentes a los seres humanos. Todo eso existe en el universo de Dios. El universo es infinito. Además, se ha perdido después de la introducción del pecado en nuestro planeta la capacidad del hombre poder ver el universo. Pero al principio, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, el deseo de Adán era que llegara la noche, porque si estaba emocionado durante el día con los animales, con las plantas, con la belleza de Eva y el amor que allí ellos tenían o se manifestaban entre ellos, la noche era grandiosa. Podían ver el universo en su plenitud, porque Dios así lo creó. Pero al entrar el pecado y estar en esta dimensión, toda esa comunicación y armonía que había con los cuerpos celestes se perdieron. Y en vez de belleza y magnificencia del universo, podemos contemplar a través del James Webb, el telescopio más moderno que hay hasta ahora, la muerte que hay en nuestro universo y en nuestras galaxias, de seres celestiales que en vez de estar vivos, están realmente muertos. Y todo este planeta, juntamente con nuestras galaxias y toda esta parte del universo donde cayeron los ángeles de Lucifer, y él también, será todo destruido. Dice que Dios traerá o creará cielo nuevo y tierra nueva en el universo. Toda esta parte del universo será nueva y estaremos aquí con Cristo, con Dios, para siempre jamás, por toda la eternidad. La naturaleza nos envía un mensaje ambiguo en cuanto al amor de Dios, si queremos analizarlo de esta manera. Porque, por ejemplo, si el mal se introdujo en un universo perfecto, ¿por qué las rosas tienen espinas? ¿O por qué el águila, por ejemplo, que es un ave tan hermosa y fascinante, es un ave carroñera y se come a otras aves u a otros animales? Y así podemos señalar animales hermosísimos que hay en la naturaleza que matan a otros animales. ¿O por qué de repente una persona puede sentir odio y matar a otro ser semejante? Bueno, porque hay una división exacta que Dios quiso crear para señalar lo que es el mal y lo que es el bien. Cuando vemos el mal, podemos distinguir al mal del bien. Y es que en esta dimensión de pecado en que está la humanidad, existen las dos cosas. Convivimos con el mal, pero también convivimos con el amor de Dios. Y podemos preguntarnos por qué realmente Dios tenía que pasar por este proceso y permitir que la humanidad se desarrollara de tal manera. Y es precisamente porque hemos dicho anteriormente que los seres inteligentes se dirigen en base al libre albedrío que Dios les dio, para que tomen sus propias decisiones. Y podemos preguntarte a ti y a mí, ¿qué decisiones estamos tomando nosotros hoy en día? ¿Ponen en peligro a los demás o a nosotros mismos? Ese es nuestro libre albedrío. Y aún los hombres más poderosos que aparentan ser grandes dictadores o que fueron grandes monarcas, tenían la capacidad de amar a sus familias y a sus hijos, y así lo manifestaron. Y ellos tenían libre albedrío de hacer lo malo y de hacer lo bueno. Y por eso nos dice el libro de Juan en el capítulo 4, del versículo 7 hasta el 9, dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice el 8, el que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. Y ojo con este versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí está la respuesta. El precio, recordemos, que Dios pagó para rescatarnos a nosotros. Cuando queremos culpar a Dios de que todo lo que hay fue precisamente porque Él lo permitió. Recordemos también que Él tuvo que pagar un alto precio, entregarse a sí mismo para rescatar a la humanidad, para rescatarte a ti y a mí de la muerte eterna. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy en día en base a nuestro libre albedrío? ¿Y qué decisiones está tomando la humanidad en base a su libre albedrío de matar o de irse a la guerra, o de hacer o no hacer? Todo eso influye en nuestro libre albedrío y todo eso es la capacidad que Dios le dio a los seres creados para que elijan por sí mismos qué hacer y qué no hacer. Pero llegará el tiempo en que estaremos fuera de ese peligro, en que ya no habrá tendencia al mal, ni tampoco habrán árboles para probar nuestro amor a Dios, porque ya Dios hizo todo por nosotros y no habrá necesidad de esas cosas. ¿De dónde surge tanta ingratitud? No lo sabemos. El hecho es que el mal se originó en Él. Y como originador del mal, Él y sus ángeles, una vez aquí en el planeta Tierra, todos ya, decidió Él mismo, Lucifer, engañar a la santa pareja, porque no podía soportar la felicidad que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Así que les dijo a sus ángeles que estaban con Él y a sus principales, que esa misión solamente la podía Él realizar, de tratar de engañar al hombre para que desobedecieran a Dios, y no solamente para que desobedecieran a Dios, sino que la ira del Padre cayera sobre ellos, y así poder Satanás y sus ángeles tener acceso al árbol de la vida y hacer su hábitat natural aquí por toda la eternidad, la tierra. Si el hombre era engañado y comía del árbol de la vida, entonces el pecado se iba a perpetuar. Así que Él mismo ideó ese plan y dijo que Él solo podía hacer aquella gran hazaña, la cual iba a realizar, de tratar de tentar al hombre para que desobedeciera a Dios. Ya hemos dicho en múltiples ocasiones que la santa pareja estaba advertida de la caída de Lucifer y de cómo él trataría de engañar a la santa pareja, y que si se mantenían unidos sin desobedecer a Dios, estarían fuera de peligro. Bastaba con una sola palabra de Adán o de Eva hacia el Padre Celestial para que estuvieran ellos fuera de peligro, porque si Eva, en vez de escuchar la voz de la serpiente, hubiese corrido hacia su marido y le hubiese advertido de lo que estaba pasando, solo tenía que clamar a Dios. Y si fuera posible, todo el cielo iba a venir en rescate de ellos, aunque allí habían ángeles de Dios permanentes en el huerto del Edén. El hecho es que Satanás ideó aquel plan y tentó a la mujer. Pero al tentar a la mujer, ella sirvió también de tentación hacia su marido. Y por eso así, de esa manera, fue introducido el pecado al planeta Tierra. Y cuando Dios le dijo a Adán que ¿dónde estás? Y Adán le dijo que se había escondido porque estaba desnudo. No era porque Dios no sabía que él estaba desnudo y que habían pecado, sino para llamar su atención y se arrepintiera. Pero Adán no se arrepintió allí mismo, sino que le contestó a Dios que la mujer que él le había dado había pecado o lo había inducido a pecar. Y la mujer culpó a la serpiente. Entonces allí los ángeles de Lucifer se regocijaron por haber hecho pecar al hombre, pero no habían contado con que Dios iba a poner ángeles poderosos a cuidar el árbol de la vida para que no comieran de ese fruto y el pecado entonces se perpetuara. Era algo con que el enemigo no contaba. Así que en vez de pensar que Dios iba a enojarse con el hombre, que lo iba a castigar y que ellos, los ángeles caídos, iban a tener derecho al árbol de la vida y a perpetuarse también y hacer de la tierra su reino permanente, todo salió diferente. Porque lo que se planeó fue entonces sacar al hombre del huerto del Edén, pero a la misma vez no abandonarlo a la deriva,
sino que Cristo mismo se ofreció para morir por la humanidad. Y por eso toda aquella simbología que surge desde el huerto del Edén hasta la época de Cristo para representarlo era necesaria. Y todas las promesas que el Señor hizo se cumplieron a través del tiempo. No cabe duda de que la ingratitud de Lucifer fue ilimitada, de que el pecado no tiene una explicación y que no sabemos por qué surgió. Dios nos la explicará en el cielo. Pero una cosa sí sabemos, que Dios es amor, porque es una cualidad que solo puede venir de Dios, el amor. Y por el amor fue creado el universo, y por el amor vendrá también Dios de nuevo a este planeta, a crear de nuevo todas las cosas y a terminar con todos los males que hay aquí en el planeta Tierra. Dios es amor y lo manifestó mediante su Hijo Jesucristo. Y Dios es amor y ama a todos los seres humanos. Los está llamando para que vengan a Él antes de que sea demasiado tarde. Muy pronto todas las cosas terminarán y muy pronto habrán cielo nuevo y tierra nueva. Que Dios bendiga su palabra.